Cuba Información. Bueno, vamos a seguir con el programa. En este caso hablando de uno de nuestros temas estrella, algo que siempre en estos 5 años hemos estado insistiendo sobre él por la importancia que tiene, y es lo relacionado con los 5 luchadores antiterroristas cubanos encarcelados en los Estados Unidos. Y vamos a hablar de lo que ha estado sucediendo con respecto a ellos en los últimos tiempos, de estas actividades de solidaridad que han tenido lugar en diferentes lugares del mundo. Así que vamos a comentar. Bueno, pues ha sido realmente sorprendente la capacidad de organización que ha tenido el Comité Internacional de Solidaridad con los 5 y el Comité de Estados Unidos. En la cabeza una de las líderes, ¿no?, de este comité y de este movimiento de solidaridad con Cuba en Estados Unidos, Alicia Jarabko. Y bueno, ahí está Graciela Ramírez y bueno, tanta gente participando en estas actividades que se celebraron entre el 17 y el 21 de abril, los 5 días por los 5, en la ciudad de Washington. Resalto la capacidad de organización en un clima absolutamente de silencio mediático en Estados Unidos. Lo que se pretendía era intentar llegar a algunos de los congresistas de Estados Unidos, llegar al Capitolio. Allí, bueno, se hizo un trabajo intenso con la participación de gente de rostros conocidos, como es el caso del actor Danny Glover, como es el caso de la activista por la paz, madre de un hijo que fue muerto en la guerra, en esa injusta invasión de Irak, Cindy Sheehan. Y bueno, tanta gente que participó dando su apoyo a estas actividades por los 5 en Washington. Pero estas actividades además fueron apoyadas por concentraciones, por distintas acciones solidarias en 25 países del mundo. Si todo esto no se refleja en los medios, si todo este caudal de solidaridad y de movilización de pequeños y medianos actos en tantísimos países del mundo a la vez no se refleja en los medios, es porque realmente no se quiere reflejar. No porque no tenga interés informativo, porque realmente acciones simultáneas de estas en tantos países creo que son las que deben aparecer en algún lugar al menos de los grandes medios de comunicación. Países como Rusia, como Ucrania, como Turquía, como Suecia, como Argentina, como Chile, Guatemala, Puerto Rico, México, hasta 25 países, estados del mundo donde se celebraron actos de solidaridad. Y, bueno, felicitar desde aquí a los compañeros de Estados Unidos por toda esta labor fantástica que han hecho y bueno, decir que aquí estamos nosotros celebrando los 5 años de Cuba Información, 5 años precisamente por los 5, ¿no? Sí, bueno, este es uno de los casos más escandalosos que puede haber, no solo desde el punto de vista jurídico, sino también desde el punto de vista político. No cabe más injusticia, ya no solo las draconianas condenas que sufren nuestros 5 hermanos, 5 héroes cubanos, luchadores antiterroristas, sino también el silencio de estos grandes monopolios de estas transnacionales de la información, repito, de la manipulación y desinformación, como me gusta decir, y que tratan por todos los medios de silenciar este caso, esta causa, a pesar del creciente respaldo internacional para la liberación de los 5 compañeros. Hay que recordar que 10 premios Nobel se han pronunciado por la liberación de los 5. Amigos o amicus de la Corte también se han pronunciado por la liberación de los 5. Bueno, el juicio, fíjate que en Estados Unidos, donde cualquier tema judicial acapara tiene una repercusión en la prensa tremenda, y hacía podemos recordar, por ejemplo, el caso de este deportista O.J. Simpson, o J. Simpson, cómo fue, bueno, ampliamente por todos los medios salía este caso,
y sin embargo el caso de los 5, que duró aproximadamente 7 meses, donde participaron generales, almirantes de los Estados Unidos, donde se demostró, no encontraron ninguna prueba, ninguna evidencia que estos 5 compañeros atentaran o fueran a atentar contra la seguridad nacional o pusieran en peligro la seguridad nacional del país. No le encontraron ni un papel, ni un arma. Y sin embargo, el caso de Gerardo, por ejemplo, que sufre una condena de 2 cadenas perpetuas más 15 años. Eso en la historia en toda la historia yo creo que no hay una condena tan, no desproporcionada, sino tan criminal, tan cruel como esa, por cuanto espía. Hay casos recientes de personas que han sido acusadas por espionaje, que se le ha cogido, digamos, como con la mano en la masa, como se dice, y el máximo de condenas recibidas son 10 años de cárcel. 10 años de cárcel, y en otros casos que no han cumplido esos años, ha sido canjeado, ha sido intercambiado, como el caso de los espías rusos. Hay infinidad de ejemplos que demuestran cómo este caso es un caso que se escapa de lo meramente jurídico para caer en el terreno político. Y en el terreno político, donde Estados Unidos, el imperialismo, pues descarga en estos 5 compañeros todo su odio, toda su frustración y toda su impotencia con respecto a la pretensión de acabar con la Revolución Cubana. Yo me quedo con las palabras de Danny Glover, de ese actor norteamericano, muy conocido porque es un actor precisamente además de películas de Hollywood. O sea que no estamos hablando de un actor sin más, sino que es un rostro muy conocido en Estados Unidos. Danny Glover es uno de los militantes, yo diría, de la solidaridad con Cuba y con los 5 más fieles. Desde luego en Estados Unidos el número 1. Dice: luchar por los 5 es luchar por la humanidad. Antes de pensar en mi vida como artista, siento una responsabilidad para pensar en mi vida como ciudadano. Y pienso que tenemos una responsabilidad cívica de defender precisamente a los 5. Es el caso de Danny Glover, realmente ejemplar. Me quedo también con las palabras de Wayne Smith. Curiosamente, esta persona fue el embajador de Estados Unidos en Cuba, es decir, el jefe de la sección de interés de los Estados Unidos en Cuba, que es como la embajada. Como si fuera la embajada de Cuba, en la época de Carter, es decir, un representante diplomático de Estados Unidos, que hoy en día tiene una posición, en aquel momento tuvo un papel de facilitador del intercambio entre Estados Unidos y Cuba en su época más dulce en cuanto a las relaciones diplomáticas posteriores al triunfo de la Revolución. Wayne Smith participó en estas jornadas de solidaridad con los 5 y dijo: el embargo estadounidense, o el bloqueo contra Cuba, es una estupidez. Me lo prometí a mí mismo, no pararé hasta que no se restablezcan las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Y añadió: los 5 son una fuente de inspiración para quienes defienden la justicia. Bueno, pues yo me quedo con estas palabras, ¿no?, de quien no es precisamente ni un revolucionario, ni un comunista, ni nada por el estilo, pero que está hablando yo diría desde el mínimo sentido de justicia y de sentido común, ¿no?, en este caso en Estados Unidos. Bueno, sí, hay que decir que cuando ha salido algo en la gran prensa del Estado español, algo siempre se titula o se habla de los espías cubanos. Uh-huh. Y hay que decir que es una manipulación, es un engaño, es una gran mentira, porque estos compañeros se le han condenado porque es un juicio que fue muy manipulado, fue una guerra, se celebró donde en el estado de la Florida, la ciudad de Miami, con jueces realmente parcializados en juicio, que violó incluso las mismas condiciones de juicio justo, porque uno de los aspectos es que el juicio tiene que ser imparcial, un juicio imparcial, y tiene que celebrarse en una ciudad donde no haya ese odio, esa histeria que ya condicionó al jurado con los ataques de la misma prensa, etcétera. Pero bueno, han sido condenados por tentativa
para cometer espionaje, por tentativa. Conspiración para el espionaje. Por conspiración para el espionaje. Pero nada de esto se ha demostrado. Nada de esto se ha demostrado. Y entonces, cuando sale en el Estado español, algo ha sido muy corto, muy pequeño, y con ese titular, los espías cubanos. O sea que es una de las gran mentiras para que la opinión pública pues no sepa nada. Bueno, si son espías, pues también que lo hayan condenado. No, no son espías, no estaban espiando instalaciones militares de Estados Unidos, no estaban atentando ni poniendo en riesgo la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y eso lo han reconocido los altos jefes militares que participaron como testigos en el juicio. Es decir, que estamos ante una de las atrocidades del sistema judicial de los Estados Unidos, por cierto, corrupto, y hay que ver si el presidente Barack Obama, si por casualidad es reelegido, porque es evidente que habiendo elecciones en este año, pues no va a mover ni una uña en favor de la libertad de estos 5 valerosos compañeros, pero hay que ver si es reelegido, si tiene el valor de ejercer su prerrogativa presidencial y liberar a estos 5 hombres que no debieron estar ni un minuto presos en cárcel de los Estados Unidos.